era legal, era decente, era respetado y era parte de nuestra cultura. Ya no pregoné en la esquina. En Cuba muchas cosas se vendían en la calle. La historia de esta canción se la vamos a contar aquí. Huye, huye, ¿dónde está Mayor? ¿Dónde está? Ya no vende por las calles, ya no pregona en la esquina. Por ahí van los tiros. El que siembra su maíz. El que siembra su maíz es una de las canciones más famosas y más populares de la historia de la música cubana, compuesta por Miguel Matamoros. Miguel Matamoros compuso esta canción en 1928 y fue, de momento, en aquellos momentos, la canción más popular del trío Matamoros. La historia de esta canción se la vamos a contar aquí. Con un poquitico de ron. Sí. Si me vieras de antaño, mira, yo era el mismo diablo. Con un poquitico de ron. Pero que la vida es dura. Yo soy Luis Enrique y como siempre digo, si andas perdido por las redes y no tienes donde posarte, pues ven y escucha un poco sobre la música cubana. La música cubana, que como siempre digo, es tan linda, es tan rica, es tan vigorosa y siempre te da tan buena energía. Esa música con la que crecí y con la que crecimos muchos de nosotros. Esta historia del que siembra su maíz es una historia típica cubana porque se refería a un señor que vendía en las calles. En Cuba muchas cosas se vendían en la calle. Había muchos pregoneros, por eso el pregón era tan popular en Cuba. Había muchas personas que vendían sus productos de puerta a puerta, de calle en calle, cualquier tipo e infinidad de productos. Era legal, era decente y era respetado. Y era parte de nuestra cultura. Entonces este señor, que le decían Mayor, y según contó Miguel Matamoros en una entrevista a Alberto Muguercia, le contaba que el señor Mayor, que él creía que tenía apellido Casamayor, vendía por las calles de Santiago de Cuba, vendía pastelitos y era inmensamente popular. Un día este señor desapareció y empezó el cuchicheo popular. Unos decían que se había muerto, otros decían que estaba preso, otros comentaban que había hecho comando y se había marchado a Guantánamo. Inclusive, algunos lo culpaban hasta de haber cometido un rapto. Ya saben que en esa época la gente a veces raptaba a su novia o a sus enamoradas y tenía que esconderse e huir de los padres y la familia. Pues bueno, este señor desapareció de las calles de Santiago, pero el son el que siembra su maíz. Por eso empieza diciendo, huye, huye, ¿dónde está Mayor? Porque también dice que este señor, cuando pregonaba, decía, huye, huye, e iba por las calles vendiendo. Ya cuando la gente sentía que decía, huye, la gente sabía que ahí estaba Mayor con sus pastelitos. Al desaparecerse desencadenaron todos estos chismes y Matamoros creó la canción, El que siembra su maíz. El estribillo, el que siembra su maíz, que se coma su pinol, es como decir, el que la hace, la paga. Porque pinol es un dulce que se hacía en Cuba, que era maíz tostado con azúcar. Dicen que era muy rico. Yo ya en mi época no había pinol, ni siquiera pinol había. Yo por lo menos nunca lo he probado, soy sincero, nunca lo vi. Lo he oído mi mamá me comentaba, lo he leído, que el pinol era eso, maíz tostado con azúcar, era muy, pero muy sabroso. Entonces nada, Matamoros lo que hizo así con este estribillo era, bueno, que si Mayor sí era muy querido, era muy afable, pero si cometió un error hay que pagarlo. Son las leyes de la vida. Entonces, de ahí viene el estribillo, el que siembra su maíz, que se coma su pinol. Pero decirle a mucha gente que me escribe que los programas van a cambiar, no puedo ponerle música como hacía antes, que era como a mí me gustaba animar los programas con mucha música, pero por problemas de derecho de autor, YouTube un poco que te pone restricciones. Y nada. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Pero todavía no me voy porque tengo un poquito de tiempo. Y en este tiempo les voy a hablar de un músico cubano que se llamaba Alfredo Boloña Jiménez. Este Alfredo Boloña Jiménez, que era un mulato, claro, un mestizo, claro, era bajito, jorobado, encorvado, porque padecía una enfermedad, fue una figura muy importante de la música cubana y del son cubano, con su septeto Boloña.
Boloña, que nació en La Habana el 24 de diciembre de 1890. Boloña tocaba la marimba, la guitarra, el tres, el bongo, a pesar de su enfermedad, que era una enfermedad que se llamaba acondroplasia. Era muy pequeño. Hizo mucha música. Con Boloña se escuchan las primeras grabaciones del sonero Abelardo Barroso. Y Boloña, a pesar de su impedimento, cuentan que para tocar tenía que subirse en un banquito. A pesar de su impedimento, fue muy importante. Dicen que en los años 20, en los primeros años 20, el mejor septeto, la mejor agrupación que sonaba en La Habana era el Septeto Boloña. En aquella época había muchos septetos. Generalmente tenían nombres de zona, de regiones cubanas, el Septeto Oriental, el Septeto Occidental, y así surgieron el Septeto Habanero, el Septeto Nacional. Pero Boloña decidió ponerle a su Septeto Boloña. Este Septeto Boloña fue importantísimo en la música cubana. Pasaron muchísimos músicos importantísimos de la música cubana por el Septeto, entre ellos Manuel Corona, Abelardo Barroso, Carlos Embales, en fin. Mucha gente tocó y hizo música junto a Boloña. Boloña desapareció, no se supo más de él, no se sabe qué fue, qué pasó con Boloña realmente. Alejo Carpentier hace en su novela Ecue y Ambaogo una mención como que los integrantes de Boloña estaban en una cárcel de La Habana. Nadie sabe si eso es una historia real que Alejo Carpentier incorporó a su novela o es simplemente imaginación. No me lo imagino, no me imagino a Carpentier imaginando y escribiendo algo así. Posiblemente haya sido esta la causa del desaparecimiento del Septeto Boloña y de Boloña del escenario musical cubano. A pesar de haber muerto ya en 1964, a Boloña nunca más se le hizo reconocimiento, ni siquiera se le reconoce su papel en el son cubano, que en los años 20 fue muy, pero muy importante. Diría que tan importante como el trío Matamoros, por lo que contribuyó y además fueron los primeros que grabó la música cubana. Entre los olvidados de la música cubana, Alfredo Boloña. Bueno, nada, desde ahí me quiero mandarle un saludo a todas esas personas que me han apoyado y en especial a María Valdeche, Nisei Claude, Chico Pérez, Minerva García, María del Carmen, Crespillo, Gaspar Ramírez Sánchez, Rubitaje Aguilera, Omar Arraiz, Alexander Bolívar y muy en especial a Indriani, que tiene un blog magnífico, interesantísimo, que se llama Cuba Indriani Blog. Y habla de las cosas de Cuba, de la cotidianidad y todo lo que se le ocurre a esta muchacha que es muy, muy espontánea. No se lo pierdan. Aquí abajo les dejo el link y hasta la próxima.